Buenas. Es cierto lo que acá se afirma. Estamos con una reserva técnica de 50%. Quiere decir que la oferta ha crecido mucho más de la demanda del mercado. Y eso tiene que ver con una caída muy fuerte de la demanda del mercado interno. La única solución que tenemos al frente es exportar energía. Exportando energía haríamos que el sector energía ayude a reactivar la demanda nacional e incluso configuremos un mercado andino de energía. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del norte de Chile, de una línea de transmisión que en un primer momento nos permitiría exportar 440 megavatios y que se puede consumar en solo 2 años. En 5 años podemos exportar más de 1000 megavatios, incluso llegar a 1500 megavatios. Y el costo de la interconexión es la mitad de lo que le va a costar a Chile interconectar su sistema norte con su sistema centro-sur. Y esto está respaldado en datos y cifras del propio Banco Interamericano de Desarrollo y también la CAF. Claro, el problema es las desconfianzas y la carrera armamentista. Pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante y decir, ¿qué hizo Francia y qué hizo Alemania, donde ha habido mucha más sangre y más dolor, para ponerse de acuerdo y entender que la visión del desarrollo tiene que ser una visión conjunta y que más que invertir en armas, invertir en desarrollo humano es mucho más sostenible, mucho más rentable, porque cuando invertimos en armas a los 20, 30 años caen en desuso y en el fondo le estamos sacando la vuelta a las siguientes generaciones. Dejar de lado la visión decimonónica y actuando con prudencia y con responsabilidad. Los chilenos en este momento están en un crecimiento vertiginoso de su oferta eléctrica a base de renovables alternativas, al extremo que hoy en sus documentos oficiales de planeamiento dicen ya no necesitamos en horas del día la energía de Perú, ahora solo la necesitamos en horas de la noche. Y en 10 o 15 años ellos van a exportar energía, porque es tan fuerte la inversión en marcha en este momento que el primer proyecto geotérmico se está desarrollando y ejecutando en la frontera de Chile con Bolivia. Han sacado adelante el segundo proyecto, porque el primero atiende a la minería exclusivamente, el segundo proyecto termosolar, que le permite con $100 megavatio hora atender las necesidades 24 horas del día, las necesidades de energía. Y han batido récord en energía fotovoltaica, llegando a un precio de $65 megavatio hora. Es un precio que es el que alcanza nuevos proyectos de medianas hidroeléctricas en el Perú. Entonces, estamos hablando de que en un universo relativamente corto, antes de que lleguemos al 2021, donde vamos a celebrar 100 años de nuestra independencia republicana, 200 años, vamos a encontrar una situación sorprendente. ¿Cuál es? Que el mundo ya va a poder ser autoabastecido por energías renovables. ¿Y el Perú cómo está? Muy bien, lo ha señalado el ingeniero Mucho, nos falta atender al 8% de pobladores, 40.000 pueblos aislados que hay en el Perú, con el acceso a la energía. Eso significa 40.000 pueblos aislados a quienes la línea convencional de distribución no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque el costo es mayor a $1.500 por hogar atendido. Cuando podemos con sistemas solares alcanzar la misma satisfacción en un corto plazo con un monto menor a la mitad. Pero no en todas partes va a ser la solución. En algunos lugares el estudio de línea base nos debe llevar a respuestas híbridas o a otras tecnologías renovables. Pequeñas caídas de agua, la propia geotermia o la bioenergía, el aprovechamiento de los residuos. Lo que nos falta es decisión política para llegar a un compromiso de honor, que en los 200 años de independencia atendamos al 100% de peruanos, a la última milla. Pero eso se puede lograr. Si ustedes analizan el presupuesto que en este momento se encuentra asignado y que pagamos todos nosotros en el recibo de luz, vean ustedes su recibo, ahí hay una tasa que es electrificación rural. Si a eso le suma el cargo que ahora se cobra por el FICE, que tiene que ver con un sobrecosto en el transporte de electricidad y el transporte de gas,
Entre ambos fondos se cubre una suma que llega perfectamente a satisfacer las necesidades de lo que costaría llegar al 100% de acceso a la energía en el Perú. Hoy hay un contrato en marcha que parte de una obligación de atender a 150.000 hogares y dependiendo cómo le vaya al contratista puede extenderse esto hasta 500.000. Pero está parado el expediente. Está parado el expediente porque lamentablemente el postor ofertó un precio tan bajo que diferencias que tienen que ver con pérdidas que son propias de la configuración e instalación de estos sistemas hace que haya discusión sobre el cumplimiento de los términos de referencia. En el fondo estamos viendo el riesgo de perder un contrato que se decía en el discurso que iba a atender toda esta demanda de pueblos aislados del país. Es fundamental hacerlo, ¿por qué? Porque una manera de construir desarrollo sostenible es dándonos cuenta de que tenemos que acabar con esa historia centralista del país, que en Lima tenemos un servicio público de electricidad de calidad. No es el mejor del mundo, pero es mucho mejor en tiempos hora de atención y menos interrupciones que lo que ocurría hace 15 o 20 años en el Perú. Pero si vamos a Chiclayo, si vamos a San Martín, si vamos a regiones del interior del país, vamos a ver un nivel del servicio público de electricidad muy deficiente. Necesitamos potenciar nuestros sistemas de distribución eléctrica en el interior del país. Para ello hay que promover la inversión privada. Para ello hay que promover la generación distribuida. No es posible que la mitad del país se quede a oscuras si ocurre cualquier percance con el gasoducto. Tenemos que acabar con una cabeza muy potente y brazos débiles. ¿Por qué concentramos toda la capacidad de generación en el centro del país? Esto no es sostenible. Es más, el gas natural son reservas no renovables, que en este momento no nos sobran. Es más, el gas está siendo racionado por distintas razones. El retraso en el programa exploratorio del lote 58 y el resultado negativo de la perforación. Lo mismo ha ocurrido con el lote 76. El retraso en la ampliación del sistema de transporte y el hecho de que la demanda de gas natural ha crecido mucho. Los técnicos decían, no vayas más de 1/3 de tu oferta eléctrica con gas natural, porque si tú pasas de ese tercio, vas a quitarle vida útil al gas. Y es lo que está ocurriendo hoy. Debemos concentrar el gas natural en donde es un sustituto más eficiente. ¿En dónde? En transporte, en viviendas y en industria. Hoy tenemos un transporte caótico, tan caótico que los filósofos dicen que la manifestación más dura del hombre y la mujer en el Perú se vive en el transporte, donde el peruano deja de ser amable, donde el peruano viola derechos básicos. Y eso lo vemos en la mayoría de pobladores, no solo de Lima. Y podemos hacer una revolución del transporte. Electrificando el transporte promovemos energías renovables. Teniendo no una, sino 6 líneas del metro, Lima puede cambiar radicalmente. Y es más, si reducimos en 5% el consumo, sobre todo de diésel, ya no en horas punta, ahora hay que hablar de días punta, vamos a ver cómo se financia la segunda línea del tren eléctrico. Y necesitamos rutas habilitadoras con buses a gas natural y acabar con esta historia tan triste de que una administración municipal, simplemente por el color de la gestión anterior, desarma todo y luego lo quiere rearmar. Y estas marchas y contramarchas las pagamos todos nosotros. ¿Cuánto tiempo demora desde el trabajo hasta la casa, desde el hogar al centro de estudios, ida y vuelta, y el maltrato que significa? Es sustancialmente diferente viajar en un tren donde hay un equipo que está ayudando a las personas frente al acoso sexual o frente al robo, donde hay aire acondicionado, donde las personas se sienten seres humanos, que micros o combis de 35 años de antigüedad. Y también hemos fallado en una política pública, la del chatarreo. Muy pocas unidades están chatarreando cada año. Necesitamos cambiar radicalmente nuestro sistema energético nacional. Y no solamente es electricidad, es también transporte, es también las pérdidas
y la ineficiencia en nuestra básica industria. No se aprovechan los vapores. Perdemos muchísimo por ineficiencia y también es una revolución en el sistema de crédito. ¿Por qué? Porque la banca nacional se resiste al apoyo de la banca alemana, al apoyo de la banca japonesa, que han puesto recursos en COFIDE y que no están siendo aprovechados. ¿Por qué? Porque no hay cultura del crédito para eficiencia energética. Se tiene desconfianza en el crédito de eficiencia energética y muchas pequeñas empresas ven truncada la posibilidad de ser más eficientes, más productivas, porque el crédito no se les da, se les niega. O peor aún, como me dijo un vicepresidente de un banco privado peruano, me dijo, si bien la plata es alemana, la plata es japonesa, el riesgo lo asumo yo. Y en el Perú hay mucha desconfianza para otorgar un crédito de eficiencia energética mayor a 8 años. Y ni qué decir de las tasas tampoco son muy competitivas. Y si no ayudamos a mejorar la pequeña empresa, que es el 80% de la población económicamente activa en el Perú, ¿cómo vamos a sacar adelante ese país que todos queremos y que hemos visualizado para cuando cumplamos 200 años de independencia? Entonces, es fundamental construir políticas de Estado en materia de energía, pero asegurando un aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y no renovables. Y aquí viene un nuevo concepto que ya ha sido aprobado por ley en el último paquete de decretos legislativos, pero va a ser sustancial cómo se reglamente: la generación distribuida. La generación distribuida va a permitir que las regiones del país se empoderen en su capacidad de generación y de autosostenimiento, potenciando hasta 10 megavatios por proyecto e incluso, de acuerdo al decreto legislativo 1002, con la ayuda de Proinversión y del Ministerio de Energía y Osinermin, pueden sacar adelante capítulos de promoción de la inversión privada en materia de generación, haciendo realidad el aprovechamiento de un potencial tan grande como Tacna, por ejemplo. Yo les aseguro que si hubiera habido voluntad política en este año, se hubiera podido abrir por primera vez el capítulo de promoción a la inversión en geotermia y podríamos tener la primera central de 50 megavatios, porque hay en este momento en el Perú más de 3 operadores internacionales de primer nivel interesadísimos, y como el Perú no les abre las puertas, se han ido a Chile, y en Chile ya están construyendo la primera planta de geotermia de 44 megavatios. Pero tenemos que trabajar el planeamiento de largo aliento. Eso es fundamental en la gestión país. Y aquí viene un elemento esencial: ¿cómo empoderamos a nuestra gente? A nuestra gente que se queja de que los servicios públicos fallan y son peores en la medida en que uno se aleja de la capital. Hay que entender que la reforma del Estado es sustancial. Tenemos que cambiar en doble sentido. En el sentido de servir al ciudadano como él se lo merece, en los servicios básicos, educación, salud, servicios que tienen que ver con el sentirse ciudadano. Y aquí viene una contradicción. A 11 años de explotación del gas de Camisea, los que supuestamente debieron ser los primeros beneficiarios siguen con indicadores críticos de desnutrición, no tienen agua potable, y es más, enfermedades como el SIDA están golpeando seriamente a los pueblos indígenas del distrito de Charate. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos reproducido el centralismo limeño tan criticado en el siglo XX en las capitales de departamento y hemos multiplicado la corrupción. Es urgente configurar fondos concursables que permitan que la sociedad organizada, a partir de iniciativas de empresas privadas, a partir de iniciativas de profesores de las universidades, aliados con las comunidades beneficiarias, saquen adelante distintas iniciativas. ¿Y quiénes administran estos fondos? Fideicomisos con un grupo de personas que están más allá del bien y el mal. Esas personas que ya tienen una trayectoria de vida, que ya tienen la vida hecha, y ellos asignan los recursos en la medida que hay avance real de los proyectos. Y estos proyectos directamente escogidos mediante concurso, pero concurso manejado por un fondo concursable, privatizando la gestión de la infraestructura, vamos a lograr promover la descentralización y la satisfacción de necesidades básicas para las comunidades. ¿Es un canon comunal? Sí, pero no vía gestión pública, sino vía gestión directa por los actores.
para evitar lo que tenemos hoy y que Contraloría sella en ese informe que dice que el 30% del presupuesto se va en pagar la corrupción, por los sobrecostos, las modificaciones tradicionales de los términos de referencia, que hacen que muchísimas obras públicas terminen costando mucho más de lo que originalmente se pensó. Entonces, desde la energía se puede hacer mucho para ayudar a construir la hoja de ruta del país. Y yo agradezco la presencia de Mercedes Arauz, de Rómulo Mucho, porque están mostrando un compromiso muy serio con ustedes, con todos nosotros, hacer todo el esfuerzo para que mejore la gestión de la clase dirigente en el país. Tenemos que acercarnos a la gente. Y hay un tema fundamental. Solo el Ministerio de Energía maneja dos fondos, el CARE y el CARELEC. Son fondos de educación para la energía. ¿Cuál ha sido el reclamo que he recogido como presidente del panel de monitoreo independiente de Camisea en Ucayali, que hemos recogido en Ayacucho? Las comunidades dicen, nos parecen bien las pasantías, pero que las pasantías financiadas con estos fondos educativos permitan a los jóvenes indígenas, hombres y mujeres, obtener una carrera técnica. Estar ya capacitados para desarrollar una capacidad de gestión en nuestros pueblos. Punto muy importante. Lo que se reclama es tener una educación de calidad descentralizada. Recién, hace pocos meses, hemos logrado que el SENATI abra el capítulo de formación de técnicos en tecnologías renovables. El gran proyecto de 150.000 paneles solares tenía como una de las barreras la falta de capacidad de nuestros técnicos de atender esas necesidades. Lo veo ahora cuando escucho el informe de la gerencia del proyecto Gasoducto del Sur, diciendo que faltan soldadores de calidad en el Perú. El informe de supervisión ha salido desaprobado. ¿Por qué? Porque faltan soldadores y los que hay les falta más experiencia y les falta eso que es fundamental para la construcción de la gestión de un país, logrando productividad, que es infraestructura y la calidad. Y es triste también cuando veo que gobiernos locales adquieren paquetes de paneles solares como quien los compra en Paruro y resultan de muy mala calidad. Necesitamos fortalecer la infraestructura y la calidad y para eso tenemos que darle oportunidad a los jóvenes. Es como el problema de las áreas naturales protegidas, donde a veces el Estado se demora en pagarles y hay crisis de gobernabilidad. Si empoderamos a los jóvenes de poblaciones indígenas, no vamos a tener el problema de la desesperación que no llegó la transferencia. Y ellos mismos aprenden con el monitoreo ambiental independiente, aprenden a desarrollar una labor técnica, ganan una manera de ganarse la vida y encima defienden la salud del medio ambiente. Y esa es una tarea fundamental porque en las leyes del sistema de fiscalización ambiental se dice buscar que la población organizada, que la población empoderada ayude a ser los ojos y oídos de la autoridad. Y por último, ¿cómo no lograr que instituciones como la SUNAT, la administración tributaria, le facilite la vida a los emprendedores? No es posible que las multas lleguen a ahogar a alguien al extremo de que piense que es más barato en el Perú ser informal. Lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de trabajar. Pensar que lo importante es generar empresas dentro de la ley, como yo lo he visto en el Cusco. 4 años demoró la cooperación suiza para revertir una situación caótica en San Jerónimo, las ladrilleras de San Jerónimo, donde se afectaba la salud de familias enteras, migrantes, que se dedicaban a fabricar ladrillos hasta utilizando llantas como combustible. Y gracias a la capacitación paciente de cusqueños para cusqueños, porque los suizos tuvieron la interesante idea de capacitar primero a jóvenes técnicos cusqueños y ellos se dedicaron a empoderar a estos campesinos. Hoy tenemos empresas, pequeñas empresas, que antes ganaban 900 soles con gran esfuerzo y una empresa informal con la familia toda enferma por el humo contaminante. Esa misma familia ha ido cambiando el sistema, se ha automatizado, tiene chimenea y hoy es capaz de llegar, y esto está certificado,
a 20.000 soles de ingreso mensual con la autoconstrucción gracias al sistema de fabricación de ladrillos, y hoy día tienen RUC y hoy pagan impuestos. Entonces se puede lograr cosas extraordinarias con eficiencia energética y promoviendo cartera de emprendedores a partir del uso y aprovechamiento de esas líneas que están allí, que están a disposición del Perú y que lamentablemente por la falta de decisión política y las manos atadas de COFIDE y la falta de un empoderamiento de la banca local, no hacemos realidad. Y eso tiene que ver con muchísimas actividades. Aquí en Villa El Salvador, con la industria del mueble, qué decir de la industria del calzado, qué decir de la industria de la ropa. Entonces, de verdad, nos falta también trabajar el código, el chip de las personas, es decir, entender que si no actuamos promoviendo al que hace las cosas bien, promoviendo al que tiene habilidades, promoviendo el talento de nuestros compatriotas, vamos a seguir con la tradición de patearle la canilla al que hace las cosas bien. Y así no vamos a clasificar a ningún mundial, y menos al mundial de la vida. Por ello, renuevo el reto y el compromiso que nació en París hace pocas semanas. Tenemos la posibilidad también de utilizar el Fondo Verde, que va a permitir darle capital a iniciativas que tienen que ver con desarrollo sostenible. Pero cuando yo voy a Madre de Dios, ¿qué me dijo un joven de la zona? Me dijo, yo quisiera ganarme la vida de otra forma, pero solo tengo 2 opciones o 3 opciones: la tala ilegal, la castaña o la minería ilegal. De cada 6 gramos, 2 son para mí y 4 son para el que me da la maquinaria. Es un ingreso que no me da nadie. Necesitamos construir una hoja de ruta que implique generar oportunidades para los jóvenes, y una manera concreta de hacerlo con tecnologías renovables es haciendo que Sensico y Senati desarrollen capacidad técnica para lograr lo que ya Senati tiene como récord, 95% de conseguir empleo, de conseguir chamba o tu propio negocio a partir de una carrera que tiene conexión directa con la economía y con el desarrollo sostenible del país. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Pedro Gamio y saludamos la presencia del ex ministro de Energía, Juan Valdivia, presente aquí. No sé si desea pasar adelante. Muchas gracias por venir. Entonces procedemos a la presentación de la doctora Mercedes Arauz, representante de Peruanos por el Cambio. Doctora Arauz.